las cosas se van tratando en la clase. Pero no hay que anotarlo todo en los apuntes, porque entonces uno no tiene tiempo para atender. Entonces, lo más importante es atender y ir viendo que tiene en el texto lo más importante, haciendo pequeñas notas, pero no tener un texto no es una buena idea. 3 y 2, 5 entonces. A los demás yo les recomiendo que se compren un texto. ¿Alguno de ustedes ya también se fijó dónde está en el mapa? Lo ubicó. Entonces ya saben, hay que comprar texto. Cálculo una variable para MAT 101 del docente Gustavo Bájeres, soy yo. En la fotocopiadora AAA, en la avenida Bush 680, que es de la entrada a la universidad, que tiene semáforo del medio, sobre la avenida Bush, cruzan al frente y andan unos 20 pasos a la izquierda. Allí está esta tienda. Allí hacen fotocopias y está el texto de cálculo una variable. Es donde mejor lo pueden comprar. Hay gente que cree que tiene un buen lugar donde hacerlo más barato. No vale la pena aquí en la AAA está a buen precio. Y por un lado y por otro lado, tiene contrato conmigo en el sentido de que si alguna de las fotocopias de las hojas salió mala, ustedes pueden ir y reclamar para que se la cambien por una buena. Sí, entonces vale la pena tener una copia con los espirales, etcétera. Pues también hay que tener una carpeta de las 100 hojas para tomar apuntes. No importa que no lo anden trayendo toda, pero pueden traer unas cuantas hojas, digamos, para tomar los apuntes, hojas sueltas de 3 agujeros para hacer ejercicios y para tomar apuntes. Pueden tener entonces 1 o 2 divisiones. Ingeniero, buen día. Va a disculpar la molestia. Quería saber si es en serio esa carpeta que dice ahí o si no es un cuaderno, porque he visto otras imágenes que dice que hay un cuaderno de anillado 100 hojas. Tengo una bulla aquí de unos perros, así que no he oído lo que me ha dicho. En realidad este es un dibujo cualquiera, una foto, pero interesa que sean hojas de 3 agujeros sueltas, donde ustedes puedan ir anotando algunas cosas, tomando apuntes de la clase, de lo más importante, y también haciendo los ejercicios de tarea que se van dando. Entonces, vale la pena que las tengan separadas también. Entonces, una separación hace falta, y lo que les sea más cómodo, pero a mí me interesa que cuando damos alguna tarea, me la puedan entregar suelta, con su nombre arriba y digamos que pegaditas para que yo también se las pueda devolver todas juntas. Y una calculadora. ¿Hay alguien que se haya comprado una calculadora? ¿Quiénes tienen ya calculadora? Bajen la mano, por favor. Niña Azul y Flores, Cruz. ¿Y ustedes tienen ya calculadora? ¿Quiénes más necesitan necesariamente tener una calculadora? Faustino Rivera pide la palabra. Dígame. No. Entonces, 2, 4, 5, 6, 7, 5 y 3, 8, 10. 10 tiene ya calculadora, muy bien. Cada uno tiene que tener su propia calculadora. Cuando hagamos examen, por ejemplo, no se pueden prestar del lado ninguna calculadora, cada uno tiene que llevar su propia calculadora. Y tiene que saberla ocupar. Entonces yo, en las clases que tenemos, yo les voy a ayudar, lo que yo sé, a aprender cómo se utilizan las calculadoras, pero en el examen no. Entonces, 7 participantes levantaron la mano. Muy bien, pueden bajarla. Aquí hay un ejemplo de calculadora. Yo les dije que se podían comprar una Casio
Esta tiene la ventaja que se recarga con LED, ¿no? Además de tener una batería, se recarga con LED, de manera que cuando hay luz donde uno trabaja, se está recargando la batería. Y entonces lo importante es que tenga que se puede escribir en forma natural. Natural dice aquí, que tenga esta tecla con flecha arriba, flecha abajo, flecha a la izquierda, flecha a la derecha. Eso para el cursor. Y estas teclas answer, donde se guarda la última respuesta, igual. Cada vez que apretamos igual, el resultado se guarda en esta tecla. Y nosotros podemos hacer operaciones contando con el contenido de esa tecla. O sea, por ejemplo, answer más un medio daría un medio más un medio, 1. Answer menos un medio daría 0. Answer por 5 daría 5 medios. Answer dividido entre 3 daría un sexto, ¿no? Entonces, la calculadora inmediatamente enlaza lo que tiene guardado, que es answer, lo enlaza con lo que ustedes quieren que haga. Multiplíquelo. Si ustedes apretan solo la tecla por, para decir, ya, quiere que yo lo que había antes lo multiplique por 5. Entonces, les recomendé yo algunas calculadoras. Les dije, no necesita ser graficadora. O sea, las graficadoras tienen una pantalla más grande para hacer pequeños gráficos, pero nosotros no vamos a usar eso. Vamos a aprender a hacer gráficas sencillas. Y escritura natural, y también una FX, donde están todas las funciones básicas, x al cuadrado, x al cubo, x elevado a cualquier cosa, la raíz cuadrada, la raíz cúbica. Vamos a ir aprendiendo entonces cómo se utilizan. Aquí pueden ver ustedes que además del contenido de las teclas normal que aparece en blanco, encima viene un contenido que está en letras doradas. Esas letras doradas es una segunda clasificación de la letra. Por ejemplo, si nosotros apretamos esta tecla, por ejemplo, aquí es abrir paréntesis, pero si apretamos Shift con esa tecla, entonces tiene el significado de cálculo del porcentaje, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, cada una tiene al menos 2 significados. Y también tiene el Shift, entonces es el segundo significado de cada tecla que aparece encima. Y fuera de eso, algunas teclas tienen un tercer significado que dice alfa. Aparece en algunas teclas que ustedes pueden ver A, B, C, etc. Entonces es importante que cada uno tenga una calculadora y que aprenda a utilizarla en la clase. Bueno, vamos a continuar entonces viendo lo que hicimos. Estamos viendo desigualdades y hemos visto las propiedades de las desigualdades. Vamos a repetirlas rapidito. Si A es menor que B y B es menor que C, entonces por transitividad A resulta ser menor que C. Si A está a la izquierda de B y B está a la izquierda de C, seguro que A está a la izquierda de C. Eso es lo que dice esto. Si añadimos, sumamos dos desigualdades, miembro a miembro, dos desigualdades que tienen el mismo sentido. Esta dice menor que y menor que. Entonces, si A es menor que B y C es menor que D, A más C es menor que B más D. Se puede multiplicar una desigualdad A menor que B por una constante positiva. Y entonces se mantiene el sentido de la desigualdad. A por C menor que B por C.
Si multiplicamos la desigualdad A menor que B por una constante negativa, se invierte el sentido de la desigualdad. Aquí dice A es menor que B, pero A por C es mayor que B por C, cuando la constante por la que hemos multiplicado es negativa. Esto mismo rige para la división, multiplicación o división por una constante positiva, multiplicación o división por una constante negativa. Sustracción, restar, si a una desigualdad le restamos el mismo número a los dos miembros, la desigualdad se mantiene. Si A es menor que B, A menos C es menor que B menos C. Y si le sumamos también, A más C sigue siendo menor que B más C. Hemos aprendido cómo se resuelven las desigualdades sencillas de primer grado, haciendo operaciones de manera que, utilizando las propiedades, de manera de dejar solo una desigualdad equivalente en la que aparezca X solo. Cuando aparece X solo, como acá hemos, para resolver esta, la llamamos resolver. Para resolver esta desigualdad sumamos 4 a los dos lados. Entonces aquí queda menos 4 más 4, queda 0 y queda 3x. Y aquí queda 5 más 4, 9. Una vez que está así, podemos multiplicar ambos lados por un tercio. Multiplicar ambos lados por un tercio y la multiplicación por la constante positiva se mantiene el sentido de la desigualdad. O sea que un tercio por 3x sigue siendo menor que un tercio por 9, acá. Entonces, 3 entre 3 da 1x y 9 entre 3 da 3. Pues con esto ya tenemos nosotros lo que queríamos, x solita en un solo lugar, o a la izquierda o a la derecha, o en el primero o en el segundo miembro. Entonces de aquí dice que x para resolver esta desigualdad, x tiene que ser menor que 3, de manera que el conjunto solución va a ser desde menos infinito hasta 3 abierto. Se pinta esto en la recta real y tendríamos así desde menos infinito hasta 3 abierto. Y dijimos también que era una buena práctica comprobar. Entonces nosotros comprobamos dándole a la ecuación original, a esta inecuación, le damos varios valores a x y ver si se cumple. Aquí, por ejemplo, a la desigualdad, que es 3x menos 4 menor que 5, le damos primero el valor de 0, entonces le da 3 por 0, menos 4 que da menos 4, que es menor que 5. Se cumple. Le damos el valor x igual a 2, que también está dentro del conjunto solución, y entonces 3 por 2 da 6, menos 4, 2, menor que 5, también correcto, da verdadero. Si tomamos un valor fuera, por ejemplo 5, entonces vamos a tener 3 por 5, 15, menos 4, 11, 11 menor que 5, falso. Entonces se ve que el conjunto solución que nosotros hemos calculado está bueno. Hemos dicho que todas estas inecuaciones, todas estas desigualdades son equivalentes. ¿Por qué equivalentes? Porque el conjunto solución de cada una es el mismo. También hemos aprendido a resolver una desigualdad doble, del mismo sentido. Menos 3 menor o igual que 2, menos 5x menor o igual que 12. Entonces, estas son dos desigualdades que se han escrito juntas. Menos 3 menor que 2 menos 5x, la primera, y la segunda, 2 menos 5x menor o igual que 12. Entonces, para resolver ya podemos seguir el mismo método que hemos empleado arriba, pero también podemos resolver las desigualdades tal como están, sin separarlas, ¿no?
Entonces lo que tenemos que hacer, lo hacemos para resolver las dos desigualdades al mismo tiempo. Primero restamos 2 y nos queda menos 3 menos 2. Aquí 2 menos 2 nos va a quedar 0, va a quedar solo menos 5x. Y aquí 12 menos 2 va a quedar 10. Entonces tenemos esta desigualdad equivalente y ahora podemos dividir entre menos 5. Menos 5 es para multiplicar o para dividir por una constante que sea menor que 0. Entonces se cambia el sentido de la desigualdad. Entonces aquí, al dividir por menos 5, este que decía menor o igual, se cambia por mayor o igual. Aquí menos 5x dividido por menos 5, aquí decía menor o igual, ahora se vuelve mayor o igual. Y aquí 10 partido por menos 5. Entonces tenemos esta nueva desigualdad doble. Y hacemos la división. Menos 5 entre menos 5 da 1. Menos 5x entre menos 5 da x. Y 10 entre menos 5 da menos 2. De manera que dice que que 1 es menor que x, menor que menos 2. O que x es mayor que menos 2, pero menor que 1. O sea que el conjunto solución está de menos 2 hasta 1. Y hemos dicho que también vamos a aprender a resolver otro tipo de desigualdades, como por ejemplo las desigualdades cuadráticas. Pero primero vamos a ver entonces el cuadernillo B05. ¿Alguien ha visitado el sitio de la plataforma de la universidad? Vamos a dejar de compartir. ¿Alguien ha visitado el sitio de la universidad donde yo puse la grabación de ayer? Levante la mano el que ha visitado. No fui yo, no pude ingresar a la clase de ayer. Para inscribirse, ustedes han entrado allí, entonces ahí tienen que buscar dónde están todos los textos que yo he puesto y los que voy a seguir poniendo. Entonces, en el texto del curso, tienen que encontrar ahora este B05 y además la grabación que era 4CI 101, introducción. Entonces, tienen que encontrarla para encontrar las cosas que hemos pasado. Después preguntan qué cosas hemos visto. Entonces hay varias formas de averiguar las cosas que hemos visto. Una, el texto, que es lo que acabamos de ver. Otra, ver cuál de los cuadernillos estamos pasando, que es el B05. Y otra, finalmente, la grabación. Entonces la grabación todo está, el texto tiene que haberlo comprado y B05 y la grabación están en la plataforma. Y aquí entonces dice teoría adicional, además de las 6 propiedades de las desigualdades que nos permiten crear desigualdades equivalentes hasta tener x solito en un solo lado, tenemos también algunas propiedades que nos interesan porque nos ayudan a resolver desigualdades. Inge, en la plataforma, disculpe, solamente sale B02 y B01. B01 y B02 tienen que aparecer también el B05. No hay B05. Más abajo. Más abajo tienes que encontrar. Abajo dice tarea. Sí, pero más abajo dice 4. Unidad 3, límite de continuidad, eso. Ingeniero, 4. unidad 4, derivación. 4CI, introducción. Tienes que buscar más abajo, ahí aparece. Yo lo he puesto ayer. ¿Ya? Entonces, la séptima propiedad dice que si A es mayor que 0, 1 partido por A también es mayor que 0. Si 9 es mayor que 0,
un noveno también es mayor que 0. Y al revés, ¿no es cierto? Si un séptimo es mayor que 0, 7 también es mayor que 0. Ambas cosas, la una respalda a la otra, lo mismo. Y esta otra, si A es menor que B, entonces sus inversos multiplicativos, 1 partido por B va a ser menor que 1 partido por A. 1 partido por B es menor que 1 partido por A si ambos son positivos o ambos son negativos. Entonces, esto, fíjense que nos evita hacer un montón de trabajos si podemos ocuparlo cuando estamos resolviendo una desigualdad. También había esta otra desigualdad, dice, para resolver desigualdades con valor absoluto, no hemos visto nada todavía con valor absoluto, pero el valor absoluto de un número lo podemos ver también atrás. Aquí, si nosotros seguimos caminando, vamos a volver a esto. Exponentes y radicales. Tienen que recordar todo lo que han visto en el colegio. Factorización de polinomios. Todas estas cosas tienen que repasarlas para poder aprobar bien, entender bien lo que estamos hablando en cálculo. No encuentro. Fracciones y racionalización. ¿Y dónde estás? Que no te veo. Valor absoluto y distancia en la recta real. Ya conocemos la recta real. Vamos a mirar ahora qué dice sobre el valor absoluto de un número. Valor absoluto de un número A. Si A es un número real, entonces su valor absoluto, que se escribe entre dos raíces verticales, eso se lee valor absoluto de A, va a ser igual a A si A es mayor o igual que 0. O es igual a menos A si A es menor que 0. Por ejemplo, el valor absoluto de 8 es 8. ¿Por qué? Porque A es mayor que 0. El valor absoluto de 27 es 27, porque 27 es mayor que 0. El valor absoluto de 0,3 es 0,3, que A vale 0,3, porque 0,3 es mayor que 0. Entonces, mientras el número del que estamos hablando sea mayor que 0, su valor absoluto va a ser el número. Pero si el número es menor que 0, entonces su valor absoluto es menos el número. Por ejemplo, el valor absoluto de menos 3 es menos 3, porque menos por menos va a dar más 3. Entonces, esta definición de valor absoluto nos sirve para resolver también inecuaciones desigualdades con valor absoluto. A primera vista pareciera que a partir de esta definición un valor absoluto puede ser negativo, falso, pero esto no es posible. Por ejemplo, si X es igual a menos 3, como tenemos que menos 3 es menor que 0, el valor absoluto de menos 3 es menos 3. Menos por menos da más. Entonces, algebraicamente se escribe así para que nos dé un número positivo. Entonces, ya ven, cuando el número es negativo, su valor absoluto es menos el número. Si el número es positivo, su valor absoluto es igual al número. Aquí el valor absoluto de 2 menos 7, si primero hacemos la resta, va a quedar menos 5, va a ser igual al valor absoluto de menos 5. Y como es menor que 0, entonces va a ser menos 5. Menos por menos va a dar más 5. Pero en lugar de hacer la operación primero, nosotros podemos sacar el valor absoluto primero, cambiar el 2 menos 7 y 7 menos 2. Aquí le hemos dado la vuelta porque en realidad da lo mismo, en valor absoluto. Entonces aquí
Valor absoluto de 7 menos 2. Como 7 menos 2 es un valor mayor que 0, simplemente es igual al número, que es 7 menos 2 o 5. Entonces, eso sería el valor absoluto. Dice, al trabajar con valores absolutos, resultan útiles las siguientes propiedades de un valor absoluto. El valor absoluto de un producto, A por B, es igual al valor absoluto de A por el valor absoluto de B. Estas, si ya tienen un cuadernito, vayan anotando entre las fórmulas y también, ¿no?, pueden tener una parte del cuaderno donde van anotando las fórmulas importantes. Valor absoluto de un cociente, valor absoluto de A partido por B, es igual al valor absoluto de A partido por el valor absoluto de B. Siempre que, desde luego, B sea menor que 0. Dice igual, distinto de 0, no menor, distinto. La potencia de un número A elevado a n en valor absoluto es igual al valor absoluto de A elevado a n. La raíz cuadrada de un número al cuadrado es igual al valor absoluto de ese número. Siempre, no importa que A sea negativo, sea positivo, su valor absoluto, el valor absoluto de, no, perdón, la raíz de A al cuadrado va a ser igual al valor absoluto de A. ¿Por qué? Porque esta es una cantidad al cuadrado, entonces solamente cuenta la raíz principal, que es la positiva. Entonces estas también las vamos a guardar para utilizarlas para resolver desigualdades. La cuarta propiedad de la lista debe entenderse debidamente. Un error común en la álgebra es creer que elevando al cuadrado un número y luego extrayéndole la raíz, elevando al cuadrado y sacándole raíz cuadrada, obtenemos el número original. No. En realidad lo que obtenemos es el valor absoluto del número. En realidad la raíz cuadrada de un número tiene dos soluciones. Cuando sacamos la raíz cuadrada, entonces obtenemos dos soluciones. Y ambas tienen igual valor absoluto, pero la una va a ser positiva y la otra negativa. A la positiva le llamamos la raíz principal. Por ejemplo, si tenemos esta ecuación, x al cuadrado igual a 4. Entonces queremos saber cuánto vale x. Existe la posibilidad de que pasemos el 4 al otro lado, al primer miembro, y quedaría x al cuadrado menos 4 igual a 0. Y el 4 es 2 al cuadrado. Entonces sería x al cuadrado menos 2 al cuadrado igual a 0. Y esto es diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados, a menos b, es igual a más b por a menos b. Suma por diferencia. Entonces, en este caso, x cuadrado menos 2 al cuadrado va a ser x más 2 por x menos 2. Igual 0. Entonces, para que esto se haga 0, es un producto de dos cantidades. La primera puede ser 0, o la segunda puede ser 0, o las dos pueden ser 0. En este caso, para que la primera valga 0, el primer factor valga 0, x tiene que valer menos 2. Así, menos 2 más 2 da 0. Y 0 multiplicado por cualquier cosa es 0. Y la otra posibilidad es que el segundo factor, este de aquí, se haga 0. Para que se haga 0 necesitamos que x valga 2. Y 2 menos 2 va a dar 0. O sea que esto tiene dos soluciones. X igual a menos 2 y x igual a 2. Entonces, esta ecuación tiene dos soluciones. X igual a 2 y x igual a menos 2. Desde luego, x no puede tomar ambos valores a la vez, ¿no? Yo aquí les dije que el primer factor sea 0 o que el segundo factor sea 0 o que los dos sean 0. Pero los dos, en este caso, los dos juntos no pueden ser 0. Porque x o vale menos 2 o vale más 2, pero no puede valer menos 2 y más 2 al mismo tiempo. Eso no es una ecuación. Entonces, desde luego, x no puede tomar ambos valores a la vez. Toma el uno o toma el otro, para que la última expresión valga 0.
O bien, decir, de aquí sacamos que x vale raíz de 4 o que x vale menos la raíz de 4. Aquí tenemos entonces que esta ecuación tiene dos soluciones. La primera es que x es igual a la raíz de 4. La segunda que x es igual a menos la raíz de 4. Es sacando la raíz acá. Y entonces, igual que aquí, tenemos dos soluciones, menos 2 y más. Porque la raíz de 4 es 2. Menos la raíz de 4 es menos 2. Entonces, esta ecuación tiene dos soluciones. Aquí está explicado por qué menos 2 y por qué 2 son raíces, son soluciones. Si x vale 2, entonces x cuadrado es 2 al cuadrado, queda 4. Si x vale menos 2 al cuadrado también vale 4. Entonces x al cuadrado, si tomamos estas otras dos, puede ser raíz de 4 al cuadrado o menos raíz de 4 al cuadrado. En ambos casos tenemos 4 y 4. Por convenio en adelante, este no es un convenio que hacemos solamente nosotros aquí en matemáticas, sino que en todas partes rige el mismo convenio. Es un convenio, digamos, universal. En adelante, el símbolo raíz cuadrada, este simbolito, significará solamente la raíz principal, que es la positiva. O sea que raíz de 4 va a valer siempre 2, nunca menos 2. Ya si escribimos raíz de 4, estamos hablando solamente de la raíz positiva. Ese es convenio. Y si queremos escribir la otra raíz, entonces tenemos que escribirla como menos raíz. Por tanto, al elevar al cuadrado a igual 2 o b igual menos 2, en ambos casos se obtiene 4. Y al sacar la raíz cuadrada de a cuadrado y de b cuadrado, en ambos casos se juntan también los números 2 y menos 2, o bien la raíz cuadrada de a cuadrado es igual a la raíz cuadrada de b cuadrado, y también menos la raíz cuadrada de a cuadrado es igual a menos la raíz cuadrada de b al cuadrado. También vamos a ver este tema último, nos volvemos al B05, donde estamos trabajando. Entonces, distancia sobre la recta real. Ya hemos dicho que sobre la recta real los números tienen dos ubicaciones. Aquí, por ejemplo, A y B están sobre la recta real y sabemos que A es menor que B, porque está a la izquierda de B. En los tres dibujos A es menor que B. Entonces, se define lo siguiente, se define la distancia dirigida desde A hasta B, es B menos A. Entonces, distancia dirigida desde A hasta B es B menos A. Punto final menos punto inicial. Distancia de A hasta B es B menos A. Al revés, la distancia que está dirigida desde B hasta A es A menos B. Punto final menos punto inicial. Dirigida desde B hasta A. Aquí dirigida desde A hacia B. Y la distancia entre A y B. Entonces, la distancia dirigida de A a B puede ser, aquí por ejemplo, si A vale 2 y B vale 5, va a ser 5 menos 2, 3. Va a ser positiva porque estamos yendo hacia la derecha. Pero la distancia de 5 a 2 va a ser 2 menos 5, que es menos 3.
Entonces estamos yendo hacia la izquierda. Entonces esa se llama la distancia dirigida. Dirigida del punto inicial al punto final. Entonces aquí depende dónde está el punto final. ¿No? Desde B hasta A, aquí el punto final está a la izquierda. Entonces va a ser A menos B, va a ser un número negativo. De aquí la distancia de A a B, B es más grande que A, entonces va a ser B menos A, va a ser un número positivo. Y aquí la distancia entre A y B es simplemente el valor absoluto de B menos A, que es igual al valor absoluto de A menos B. Estas dos cantidades son iguales, ¿no? Porque están en valor absoluto. Ya hemos visto aquí. Aquí el valor absoluto de 2 menos 7 da 5. Y el valor absoluto de 7 menos 2 también da 5. ¿Por qué? Porque estamos hablando del valor absoluto. Entonces, estas son las distancias sobre la recta real. Desde 2 puntos sobre la recta real va a ser la distancia dirigida o la distancia entre los números. Se ve que como B está a la derecha de A, la distancia dirigida desde A hasta B, moviéndose hacia la derecha, es positiva. Además, ya que A está a la izquierda de B, la distancia dirigida de B hasta A es negativa, moviéndonos hacia la izquierda. Y la distancia entre 2 puntos sobre la recta real nunca puede ser negativa, porque es el valor absoluto de B menos A. La siguiente relación entre la distancia y la raíz cuadrada es útil. Me había abrigado mucho y ya me está empezando a dar calor. Entonces aquí empiezo a desvestirme. Bien, entonces dice, aquí hay una relación que suele ser útil. La distancia d entre dos números 1 y 2, x1 y x2, es el valor absoluto de x2 menos x1. También valor absoluto de x1 menos x2. Y también la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado. Listo. La raíz cuadrada de a cuadrado es el valor absoluto de a. Aquí estamos hablando de el valor absoluto de x2 menos x1, que es a. En este caso a vale x2 menos x1. Su valor absoluto es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado. Conviene recordar que para la fórmula de la distancia no importa el orden. Aquí no importa que si es x1 menos x2 o x2 menos x1, si estamos hablando de la distancia entre dos números. ¿Sí? O así. Así o así. Ejemplo 1. Determina la distancia entre menos 3 y 4 en la recta real. Entonces aquí queremos la distancia entre, no desde 3 hasta 4, sino que entre menos 3 y 4. Entonces dice, ¿cuál es la distancia dirigida de los 3 a 4? ¿Cuál es la distancia dirigida de 4 menos 3? La distancia, solución, la distancia entre menos 3 y 4 es el valor absoluto de menos 3 menos 4. O sea que no importa cuál tomemos de primero. Va a ser 4 menos menos 3. O menos 3 menos 4. Lo mismo. Va a dar 7. 4 menos punto final menos inicial. Valor absoluto. Punto inicial menos punto final. El valor absoluto en ambos casos da 7. En cambio, la recta dirigida desde menos 3 hasta 4 va a ser punto final menos inicial, va a ser 4 menos 3.
te va a dar 7. Ahora, la distancia dirigida de 4 a menos 3 es punto final, menos 3, menos punto inicial, menos 4. Menos 3, menos 4, menos 7. Entonces, fíjense aquí, si el punto final está a la derecha del grupo, entonces va a ser una cantidad positiva, quiere decir que estamos yendo hacia la derecha. Si el punto final está a la izquierda del primero, entonces quiere decir que la distancia dirigida va a ser negativa y nos estamos moviendo hacia la izquierda. Uso del valor absoluto para definir un intervalo en la recta real. Encuentre el intervalo en la recta real que contiene todos los números que queden a no más de 2 unidades del 3. Entonces aquí estamos hablando de un intervalo, el valor absoluto para definir un intervalo en la recta real. Encuentre el intervalo que contiene todos los números que quedan a no más de 2 unidades del número 3. ¿Cómo escribimos eso? Aquí la distancia de un número cualquiera x al 3 sería x menos 3 en valor absoluto. Esa es la distancia, ¿no ves? Hemos dicho que hay distancias, la distancia entre dos números es el valor absoluto de b menos a o de a menos b, da lo mismo, en valor absoluto. Pues no estamos hablando de distancias dirigidas, es distancia entre. Entonces aquí dice encuentre el intervalo, ¿en qué intervalo tiene que estar x para que la distancia entre el número x y el 3 sea menor o igual que 2? Entonces aquí la distancia de x a 3 va a ser x menos 3 en valor absoluto. Así obtenemos cuando x está a la derecha, cuando x está a la izquierda, igual. Y entonces menor o igual que 2. Entonces si necesitamos que el valor absoluto de x menos 3 sea menor o igual, esto significa que x menos 3 debe estar entre menos 2 y más 2. Fíjense que aquí es el número 3. Nosotros dijimos el punto final, por aquí menos inicial, menos 3. Punto en valor absoluto tiene que ser menor que 2, menor o igual que 2. Entonces aquí estamos poniendo gráficamente lo que dice esto. Que la distancia de x a 3 al número 3 sea menor de 2 unidades. Quiere decir que los números x tienen que estar aquí en este intervalo. Desde 1 hasta 5. Porque desde 1 a 3 hay 2 unidades, de 3 a 5 hay 2 unidades. Y dice que estamos buscando los números que queden a menos de 2 unidades del 3. ¿Sí? Esto cuesta un poquito para pensarlo. Pues vamos a ver un poquito en unas hojas de papel para que nos ayuden a comprender lo que estamos hablando. Entonces vamos a ver, esto parece que está perdido y vamos a cambiar de demo, vamos a dejar de compartir. Entonces vamos a poner también que esto sea del hablante, tengo que poner aquí hablante. Sí. Aquí lo vamos a activar para que lo pueda escribir todo. Entonces dice si nosotros queremos que el valor absoluto de A
sea menor o igual que 3. Quiere decir que esto es el valor absoluto de un número. O sea que yo pongo aquí el 0, menos 1, menos 2, menos 3, más 1, más 2, más 3. Yo quiero que el valor absoluto de A sea menor que 3. Entonces, todos estos números tienen un valor absoluto menor o igual que 3. O sea que si está aquí adentro el número, pero si está aquí afuera, ya tiene un valor absoluto más grande que 3. Yo quiero que tenga menor o igual que 3. Por ejemplo, aquí. Y esto, entonces, el conjunto solución, ¿cuál va a ser? Desde menos 3 hasta 3. Aquí yo les dije que los intervalos yo los marcaba como redonditos. Entonces ponemos los valores permitidos así. Este va a ser el conjunto solución. Y entonces podemos hablar, por ejemplo, también de distancia. Es decir, este es por aquí, este es el punto X. La distancia de X a 0, pues este es el punto A. Entonces, ¿cuál va a ser la distancia entre A y 0? La distancia entre A y 0 va a ser A menos 0. Pero A menos 0 simplemente es A. O sea que la distancia de A a 0 es el valor absoluto de A. Entonces podemos entender el valor absoluto de un número como la distancia entre ese número y el 0. Ahora, si yo digo el valor absoluto de X de A menos 2 menor o igual que 3, entonces aquí, ¿cómo puedo dibujar yo esto? Entonces el centro va a ser ahora el número 2 y la distancia entre A y 2 tiene que ser menor que 3. Entonces, supongamos que este es el 2. Entonces me puedo mover yo 3 a la izquierda, 1, 3, 1, 0, menos 1. ¿No? Este es el 1 y este es el 0. Y hacia la derecha me puedo mover 3 también, 1, 2 y 3. El 3, el 4 y el 5. Entonces, para que esto se cumpla, el número A tiene que estar aquí. Para que la distancia de A al 2, el valor absoluto, sea menor que 3. Entonces, el intervalo es así. O sea que el valor absoluto nos está marcando un intervalo en la recta real. Este intervalo tiene por centro el 0, ¿no? Que tiene un ancho de 6, desde menos 3 hasta 3. Este intervalo también tiene un ancho de 3, de 6, pero no desde el 0, sino que desde el 2. Si digo ahora A más 1, tiene que ser menor o igual que 2. Entonces ahora el centro ya va a ser menos 1. Aquí pongo yo el menos 1. Me muevo 2 a la izquierda. Va a ser menos 2 y menos 3. Y me muevo 2 a la derecha. 1 y 2. Va a ser menos 1, 0 y 1. Entonces, sí. A más 1 en valor absoluto. ¿Cuánto es A? A tiene que ser, aquí el conjunto de soluciones, A pertenece a
conjunto desde menos 3 hasta 1. Aquí el conjunto de solución es A pertenece al conjunto de solución que va de menos 1 a 5. Dije, no se nota bien los ejercicios por la cámara. Ah, Aquí el conjunto de solución es A pertenece al intervalo que va de menos 3 hasta 3. O sea que un valor absoluto nos está determinando un intervalo en la recta real. ¿Dónde está el centro de ese intervalo? Depende, es una distancia, ¿no? O sea que tenemos que entender el valor absoluto de un número, decimos que es el número sin su signo, por ejemplo. Pero la definición que hemos visto hace un ratito decía que el valor absoluto de un número es igual al número si el número es positivo. Y es igual a menos el número si el número es negativo. La segunda forma de entenderlo. Y el valor absoluto de un número, entonces ahora va a ser una distancia. Aquí el valor absoluto de A es una distancia que tiene que ser entre menos 3 y 3. Aquí, pero no estamos hablando de la distancia de A, sino que de A menos 2. O sea que la distancia de A a 2. Y el valor absoluto de A más 1, menor o igual que 2, nos está integrando, nos está marcando el intervalo que va desde el menos 1, 2 unidades a la izquierda y 2 unidades hacia la derecha. Aquí es 2, entonces marca desde el menos 1, marca 2 hacia la izquierda, marca 2 hacia la derecha. Aquí desde el 2 marca 3 unidades hacia la izquierda, 3 unidades hacia la derecha. Aquí desde el 0 marca 3 unidades hacia la izquierda y 3 unidades hacia la derecha. Entonces, tal como dice el texto, el valor absoluto determina un intervalo. Aquí, el valor absoluto determina un intervalo. Uso del valor absoluto para definir un intervalo en la recta real. Vamos a poner esto así. Por ejemplo, encuentre el intervalo de la recta real que contiene todos los números que queden a no más de 2 unidades en el número 3. Solución. Sea ese número el que estamos buscando. Todos los números, a esos números le llamamos el número X. Entonces, sea X cualquier punto de ese intervalo. ¿No? Aquí hay que encontrar el intervalo que contiene todos los números que queden a no más de 2 unidades del 3. Entonces, si nosotros le llamamos X a ese número, cualquier punto de ese intervalo, entonces, como deseamos encontrar todos los números X, tales que la distancia entre X y 3 es menor que 2, entonces la distancia entre X y 3 es X menos 3 en valor absoluto. Y ponemos que es menor o igual que 2 en su distancia. Entonces esto, para resolverlo, podemos decir entonces, si necesitamos que el valor absoluto de X menos 3 sea menor o igual que 2, eso significa que X menos 3 debe estar entre menos 2 y 2, porque su valor absoluto es menor o igual que 2. O sea que tiene que estar entre menos 2 y 2. Escribimos eso. El número X menos 3, y así el valor absoluto tiene que ser mayor o igual que menos 2, pero menor o igual que 2. Estamos escribiendo esto en los valores que puede tomar X para que se cumpla esto, ¿no? Para que se cumpla que el intervalo de la recta real que contiene todos los números X
que queden a no más de 2 unidades del número 3. Estos son los números que quedan a no más de 2 unidades del número 3. Entonces, para resolver esta desigualdad, la abrimos así. Eliminamos el valor absoluto y abrimos, decimos que x menos 3 tiene que ser mayor o igual que menos 2, pero menor o igual que 2. ¿Sí? Y esto es una desigualdad doble que ya sabemos cómo se resuelve. Sumamos 3 a cada lado, 3 más 3 más 3, y nos queda aquí menos 2 más 1 más 3 queda 1, y menos 3 más 3 queda x, aquí 2 más 3 queda 5. O sea que x tiene que quedar entre 1 y 5. Esto es cuando necesitamos que la distancia sea menor o igual que. Ahora, cuando necesitamos que sea mayor o igual que. Dice que aquí nosotros queremos que quede afuera. Ya no aquí como tenía puesto yo. Aquí vamos a quitar esto y vamos a quitar esto. Aquí teníamos a más 1 menor o igual que 2. Entonces, esto se resuelve así. Como está resuelto ahí, dice a más 1 tiene que ser mayor o igual que menos 2, pero menor o igual que 2. Entonces, aquí les restamos 1 a cada lado. Tenemos menos 2 menos 1 va a menos 3, menor o igual que, aquí se va, nos queda a menor o igual que 1. Entonces, A tiene que pertenecer al intervalo que va de menos 3 a A. Ahora, si queremos nosotros que A menos 3 sea mayor que 2, ¿qué estamos diciendo? Que la distancia de A al 3 tiene que ser más grande que 2 unidades. Yo puedo pintar esto así, en 3, y entonces 2 unidades, 1, 2, hacia la izquierda y 1 y 2 hacia la derecha. Aquí tengo 3, el resto 2, 3 menos 2 queda 1, es 1, 2 queda 5, pero dice más grande. Entonces de aquí, pero no aquí adentro porque sería menos, sino aquí afuera. Así. Entonces en este caso, o mayor que, describe 2 intervalos, la unión de 2 intervalos. Entonces A tiene que pertenecer al intervalo que va desde menos infinito hasta el 1 abierto, unión del 5 abierto a más infinito. ¿Qué os parece? Entonces, aquí el símbolo de valor absoluto nos sirve para definir un intervalo o la unión de 2 intervalos, dependiendo de si es menor o igual o si es mayor o mayor o igual. Aquí le he quitado yo el igual, entonces ya no contiene ni el 1 ni el 5. Si hubiera puesto mayor o igual que 2, entonces sería cerrado aquí y cerrado aquí. La única diferencia. Uy, ya todo el mundo duerme. Nadie se fijó que esto no estaba mostrando. Entonces, aquí si hubiera puesto mayor o igual, entonces la solución sería aquí cerrado, aquí pintado y pintado, sería desde menos infinito hasta 1 cerrado, unión desde 5 cerrado a más infinito. Entonces, con esto tenemos nosotros que el valor absoluto define ya sea un intervalo
sobre la recta real o la unión de dos intervalos. Eso es lo que está mostrando aquí, lo que estamos viendo en el texto. Entonces aquí, una desigualdad que resulta en dos intervalos, ¿no? Aquí la una, ya hemos visto cuando era menor o igual, entonces lo desdoblamos. X menos 3 tiene que ser mayor o igual que menos 2, pero menor o igual que 2. Entonces está desdoblado entre menos 2 y 2. Entonces aquí en este caso queremos que sea mayor que. Entonces x más 2 va a ser mayor que 3. Estamos hablando de la distancia de x al menos 2. Pero tiene que ser mayor que 3. Entonces, aquí tenemos dos casos. Si x más 2 es positivo, entonces el valor absoluto de x más 2 es simplemente x más 2. Y escribimos x más 2 mayor que 3. Y eso se resuelve entonces restando 2 a cada lado y nos queda x mayor que 1. Mayor que 1 o 1 menor que x, lo mismo. Y el otro caso es que x más 2 sea negativo. Entonces, su valor absoluto es menos x más 2. Menos x más 2. Y menos x más 2 es menos x menos 2. Y entonces, en ese caso, el valor absoluto dice que tiene que ser mayor que 3. Ponemos mayor que 3. Y eso también se resuelve. Sumamos 2 a cada lado y nos queda menos x mayor que 5. Y multiplicamos por menos 1, y nos queda x menor que 5, menos 5. Entonces, de aquí tenemos un primer conjunto. En el primer caso, cuando es positivo, va a ser x mayor que 1, y aquí x menor que menos 5. Entonces hay dos intervalos, menor que menos 5 o mayor que 1. Entonces el conjunto de solución comprende estos dos, la unión de estos dos intervalos, desde menos infinito hasta menos 5, y desde 1 hasta la 5. Entonces esto es los resultados, los ejemplos 2 y 3. Sugieren los siguientes resultados generales para las desigualdades con valor absoluto. Cuando es menor o igual, x menos a menor o igual que b, se nos define un intervalo. Es entonces desde, si esto es menor o igual que b, va a ser desde a menos d hasta a más d, ese intervalo. Y cuando estamos hablando de x menos a mayor o igual que d, entonces define dos intervalos. Desde a x va a ser mayor que a menos d, va a ser menor que a menos d o mayor que a más d. Pues queda aquí afuera. Entonces, cuando es d, entonces va a ser a menos d y a más d. A menos d y a más d, los dos extremos. A menos d y a más d. Entonces, después vamos a ver la aplicación a la economía. Mientras tanto, nos volvemos al D05 y dice, para resolver desigualdades con valor absoluto, además de las anotadas en el anexo, que son las que acabamos de ver nosotros, conviene tener presente lo siguiente: que el valor absoluto de menos a es igual al valor absoluto de a. Y el valor absoluto de menos 5 es igual al valor absoluto de 5. La segunda, esta es una desigualdad, dice que a más b en valor absoluto es menor o a lo sumo igual que el valor absoluto de a más el valor absoluto de b. Eso habría que demostrarlo, no está demostrado.
pero podemos hacerlo, por ejemplo, con dos números conocidos. Podemos hacer el valor absoluto 2 más 3 que dice aquí, vamos a dejar de compartir, el valor absoluto de 2 más 3. Ahí. Esto es el valor absoluto de 5, que es 5. Entonces, por otro lado, dice que el valor absoluto de 2 más 3 es menor o lo sumo igual que el valor absoluto de 2 más el valor absoluto de 3. En este caso, tenemos esto es igual a 2 más 3, 5. O sea que en este caso son iguales. El valor absoluto de 2 más 3 igual al valor absoluto de 2 más el valor absoluto de 3. El valor absoluto de 2 menos 3 es el valor de menos 1, el valor absoluto. Que es 2 menos 3, y entonces el valor absoluto es 1. En cambio, aquí el valor absoluto de 2 menos 3 dice que va a ser menor o igual al valor absoluto de 2 más el valor absoluto de menos 3. Eso es lo que dice. Y el valor absoluto de 2 es 2 y el valor absoluto de menos 3 es 3. O sea que 5. Aquí sale entonces 1 menor que 5. Aquí salía 5 igual 5. Y sale 5, 1 menor que 5. Entonces, se cumple esa desigualdad que estamos viendo aquí. Esta. Y la tercera, cuando hemos visto que valor absoluto de A menor que D, entonces A está entre menor de y B. Y si es menor o igual, que es, entonces hay que aumentarle los signos iguales. Y la otra no está aquí, la que está afuera. Pero ya sabemos nosotros cómo se hace. Ejercicios 1 y tarea 1. La tarea 1 son solamente los ejercicios que están en más 1, 8 novenos. Primero, expresa un noveno como un decimal periódico, usando una barra para indicar los dígitos que se repiten. ¿Cuáles son las representaciones decimales de 2 novenos, 3 novenos y 8 novenos? Yo aquí voy a hacer la representación decimal periódica de 3 novenos. Entonces, 3 novenos no, 2 novenos igual. Nos fíjense que aquí vamos a ver, eso es la tarea, así tienen que hacer ustedes, 2 novenos, entonces escribo aquí, así puedo escribir 2 abajo 9, esos son 2 novenos. Entonces aquí puedo hacer igual, mira 2 novenos, pero puedo apretar esta tecla, dice 0,2. Entonces su representación, el decimal periódico sería 0,2 con una raíz de 100. ¿Está bien? Y entonces, esa sería la representación con un decimal periódico. Eso es lo que se está pidiendo aquí en la tarea. Expresar, entonces, como un decimal periódico, estos pueden hacerlos como ensayo y entonces 8 novenos
la tarea. Y un onceavo como decimal periódico, utilizando una barra para indicar los dígitos que se repiten, ¿no? Entonces, ¿cuál es el periodo? Y además, ¿cuáles son las representaciones decimales de 2 onceavos, 3 onceavos y 9 onceavos? Entonces, tarea solamente 1 onceavo y 9 onceavos. Desigualdades. Si 2 es menor que X, menor que 6, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones sobre X son necesariamente verdaderas? ¿Y cuáles no lo son? Entonces, aquí tenemos, dice que 2 menor que X, menor que 6. Dice, ¿cuál de las afirmaciones son verdaderas? Son 8:30. A ver, vamos a hacer 5 minutos de descanso y vuelvo enseguida. Bien. Entonces queremos resolver X mayor que 2, menor que 6. Vamos a hacer aquí el A. Dice 1 a 0 menor que X menor que 4. El E. Vamos a ver el C. Ingeniero, no se ve el ejercicio. Sí, estoy copiando todavía. El C es 1 menor que X medios menor que 3. Y el E dice 1 menor que 6 partido por X menor que 3. Bien, vamos a resolver. Ahora vamos a dejar de compartir y vamos a ver si podemos resolver. Aquí tenía que eliminar esto. Ya. Entonces aquí vamos a hacer así la resolución. Aquí, por lo tanto, X pertenece al intervalo que va desde 2 a 6. También podemos hacer dibujadito del 2 a 6. Fíjense cómo estoy haciendo yo. No marco lo que está dentro, simplemente los dos extremos. Está abierto, entonces viene así. Esas dos son dos representaciones de esto mismo. Entonces, la primera, aquí dice que X pertenece al intervalo que va desde 0 hasta 4. Entonces, el intervalo, si yo aquí pinto una recta real que esté de acuerdo con la de arriba, entonces el 4 estaría por acá. Entonces, aquí pinto el 4. El 0 estaría a la izquierda, por aquí. Entonces, pongo el 0, y esto dice que X pertenece al intervalo que va de 0 a 4. Entonces, dice si necesariamente es igual al de arriba. Este no, por ejemplo, si X vale 0, o sea, si sale 1, 0,5, 0,2, 0,3, no pertenece al de arriba, entonces este no es equivalente. ¿No? Voy a hacer aquí, para que yo vea bien, no se puede ver. Ya. Aquí, entonces lo que yo voy a hacer ahora, voy a multiplicar por 2 todo, 1 por 2, menor que X medios, por 2, menor que 3 por 2. Aquí como 2 es mayor que 0,
el sentido de las igualdades se mantiene. Entonces de aquí resulta que 2 va a ser menor que aquí x medios por 2. Aquí se simplifica y nos queda menor que x, menor que 6. Este es el mismo que este de acá. Entonces este sí es equivalente. Este x 1 menor que 2 partido por 6, desde 6 partido por x menor que 3. Entonces lo vamos a escribir este como 1 partido por 1 menor que 6 partido por x menor que 3 partido por 1. Sí, para escribirlo como hemos hecho en la hojita de 0,5. Entonces aquí lo que tenemos que nosotros podemos escribirlo todo al revés. Siempre que x sea mayor que 0. Porque nosotros en los casos que puse como ejemplo, estábamos seguros que x era, el número era mayor que 0, o los dos eran mayores que 0, pero aquí es x. ¿Cómo sabemos que x es mayor que 0? Pero dice que el número aquí, vamos a dividir entre 6. Entonces aquí me sale que un 1 dividido 6, así mejor aquí, menor que aquí 6 partido por x dividido 6, me sale 1 partido por x, y aquí sale 3 partido por 6, nos dividimos entre 6, la 3 partido por 6, que es lo mismo, un medio. ¿No? Entonces yo esto lo puedo escribir también como un sexto menor que 1 partido por x menor que un medio. Entonces yo de acá tengo lo siguiente. Yo sé, los dos extremos, si los dibujo yo acá, es 0, 1, un medio está aquí, y un sexto está por aquí, ¿no? Si no están seguros, pueden sacar aquí cuánto vale un sexto. 1 dividido 6 vale un sexto 0,16, 0,16, 0,5, 1. Entonces dice que aquí un sexto y un medio, y dice que 1 partido por x está en este intervalo. Este es el intervalo de 1 partido por x. Entonces yo de aquí puedo decir, por lo tanto, 1 partido por x es mayor que 0. No va a estar nunca aquí en los negativos. No va a estar entre un sexto y un medio. Y por lo tanto, x va a ser mayor que 0. Entonces yo tengo ahora la seguridad para poder aplicar esa propiedad que hemos visto en el cuadernillo. Por lo tanto, 2 menor que, aquí tenemos que ponerlo así, x menor que 6. Porque ahora estamos seguros que podemos aplicar cuando son del mismo signo, cuando las dos son positivos. Vamos aquí, todos son positivos, entonces lo podemos aplicar, y 2 va a ser menor que x menor que 6. Y esto es que x pertenece al intervalo de 2 a 6. Entonces, sí, este es equivalente. Entonces, si ustedes hacen esto sin demostrar primero que
1 partido por x y que x son positivos, eso está mal. Porque hemos visto que si se da el caso que fuera negativo, entonces no se cumpliría. Entonces, antes de hacer esto, tienen que demostrar ustedes que 1 partido por x es positivo. Así. Ya se está viendo que 1 partido por x está entre un sexto y un medio. Otro es positivo. Entonces 1 partido por x también es positivo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a seguir con lo que está en la pantalla aquí. Es el ejercicio 3, el ejercicio 4. También dice de menos 1, si menos 1 es menor que y menos 5 o menor que 1, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones sobre y son necesariamente verdaderas y cuáles no lo son? Ustedes tienen que hacer la G, la B y la F. Aquí, antes de resolver el cuarto dice, si menos 1 menor que y menos 5, menor que 1, etcétera. Entonces, antes de resolver, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes tienen que resolver esto primero. No lo dejen así. Entonces hay que resolver y decir, sumamos 5 a cada uno. Entonces, menos 1 más 5. Y menos 5 más 5. Y menor que 1 más 5. Entonces aquí da 4. Menor que y, menor que 6. Entonces ahora trabajan con este. Trabajan con este. Ya no con el de arriba. Para ver las equivalencias. Entonces, ¿por es equivalente a este o no es? ¿De acuerdo? Entonces, tienen que hacer los ejercicios B, B, F y G. Aquí sigue la tarea 1, resuelve las desigualdades. Y es la gráfica de las soluciones. Aquí los pares, el 6, el 8, el 10 y el 12. Esos hay que resolver a la tarea. Yo voy a resolver el 7. Solamente el 7. El 7 dice 5x menos 3 menor o igual que 7 menos 3x. Entonces ahora resuelvo eso. ¿Cómo vamos a resolver este? Primero, le podemos sumar 3x a todo lado. Nos daríamos 5x más 3x 3 menor o igual que 7 menos 3x más 3x. Aquí el sentido de la desigualdad se mantiene. Podemos sumar. Una de las propiedades dice que se puede sumar y restar el mismo número de los dos lados. Y el sentido de la desigualdad se mantiene. Entonces aquí nos queda 5 más 3, 8x menos 3 mayor o igual que 7. Pues ahora sumamos 3 y vamos a tener 8x menos 3 más 3 menor o igual que 7 más 3. Entonces aquí queda 8x menor o igual que 10. Ahora dividimos dividimos 8. Vamos a tener 8x octavos menor que 10 octavos. Entonces tenemos que
igual que. Entonces, aquí para no pelarle, vamos a dividir 10 entre 8. Que la máquina nos diga, porque ustedes no saben. 10 entre 8 igual 5 cuartos. No igual que 5 cuartos. Entonces aquí, pues X es menor o igual que 5 cuartos. Va a ser entonces desde el conjunto solución. Perdón, aquí estoy escribiendo encima y no hay que escribir encima. Conjunto solución es entonces igual a desde menos infinito hasta 5 cuartos. Cerrado. Y podemos pintar entonces también este conjunto equivalente a, vamos, desde 5 cuartos. Dice que lo estoy haciendo yo, para que lo hagan también así. No me interesa a mí cómo lo hacían en su colegio. No estamos trabajando conmigo. Es mayor, menor o igual, entonces está aquí, a la izquierda, está encima. Sí. No estoy poniendo ningún otro número. Si quiero orientarme, yo puedo poner 1,20. Pero para resolver no se necesita. ¿Ya? Entonces hay que hacer eso también como parte de las tareas. Valor absoluto. Ya hemos resuelto varios en valor absoluto. El 14 y el 17, resolver las ecuaciones. Yo voy a resolver solamente el 16. 16 dice valor absoluto de 1 menos t igual a 1. Entonces aquí valor absoluto de 1 menos t igual a 1. Entonces hay dos casos. Si 1 menos t es menor que 0, entonces menos 1 menos t va a ser igual a 1. Entonces de aquí tenemos menos 1 más t igual a 1. Y de aquí tenemos t igual a 2. Esto ya tienen que saber resolver. O sea, tienen que ya anotar paso a paso. Ahora, si la otra es, si 1 menos t es mayor o igual que 0, entonces 1 menos t es igual a 1. De aquí dejamos y nos queda menos t igual a 0. Por tanto, t igual a 0. Entonces ahí tiene dos soluciones. Solución t igual a 0 o t igual a 2. Entonces volvemos a conectar con esta. Fíjense, entonces tienen que hacer la 14 y la 17. Intervalos 18 al 34, ejercicio 18 al 34. Exprese los conjuntos de solución como intervalos o como uniones de intervalos. Y ya hemos resuelto también. Hay que hacer el 20, el 23, el 26 y el 29.
aquí. Si ustedes quieren aflojar más la mano, hacen más ejercicios. Nadie está diciendo eso, lo que estoy diciendo es el mínimo. Desigualdades cuadráticas. Esto no hemos visto todavía. Entonces lo vamos a dejar hasta aquí, pero vale la pena que ustedes ya estén trabajando en desigualdades cuadráticas. Aquí hemos visto, esto era desigualdades con valor absoluto. Uy, que me pasé. Vaya. Entonces aquí decía desigualdades cuadráticas. ¿Cómo se resuelven las desigualdades cuadráticas? Las desigualdades, los ejemplos 2 y 3. Aquí voy a hacer aquí, sí. Tienen que ver con polinomios de primer grado. Para resolver desigualdades con polinomios de mayor grado, segundo, tercero, lo que fuera, usamos un resultado del álgebra. Dice, un polinomio puede cambiar de signo solamente en sus ceros. O sea que un polinomio, cuando nosotros le damos el valor a x, solamente cambia de positivo a negativo en los ceros. No cambia más. No cambia en ningún otro lugar. Entonces, fíjense que aquí son los ceros son los valores que hacen que el polinomio valga cero. Entre dos ceros consecutivos, el polinomio es solamente positivo o solamente negativo. Esto significa que cuando los ceros de un polinomio se han ordenado, ellos dividen la recta real en intervalos de prueba, en los que el polinomio no tiene cambios de signo. Vamos a suponer, por ejemplo, que nosotros estamos con el polinomio x cuadrado menos 5x menos 6. Esto ahí déjame trabajar, ¿sí? Este polinomio del segundo grado tiene valores que yo los puedo calcular. Por ejemplo, yo quiero saber cuánto vale este polinomio cuando x vale 8. Entonces pongo 8 igual, yo tengo en la answer, tengo 8. Entonces ahora copio answer al cuadrado menos 5 answer menos 6 igual. Entonces, para 8 vale 18. Quiero saber cuánto vale para... a ver, espera un ratito. Ya. Entonces, por ejemplo, ahora yo quiero para cuando x vale 11, igual, flecha arriba, y calculo cuando vale 11, 60. Quiero saber cuando vale 7, igual, flecha arriba, igual. Me sale 8. Quiero saber ahora cuando vale 5, igual, flecha arriba, igual. Y sale menos 6. Se fijaron, ahora cambió de signo. Ahora ya no es positivo, es negativo. ¿Por qué será si ahora le meto yo, por ejemplo, 1?
1 igual, flecha arriba, sigue siendo menos 10. Ahora quiero poner, por ejemplo, menos 0,5. Igual. ¿Cuánto es? Vale menos 3/4, bien negativo. Quiero saber cuánto vale menos 2. ¿Qué valor tiene el polinomio? 8 positivo de nuevo. Entonces, eso es lo que dice el texto. A veces en positivo, este polinomio, le podemos llamar una función de x, tiene valores positivos o valores negativos. Un resultado de álgebra también dice que un polinomio se puede escribir como un producto de n factores. Aquí es grado 2, los dos factores, x más o x menos. Ustedes ya saben. Entonces, lo podríamos escribir como x menos 6 menos 6 o x más 1. Tapar las barbaridades. Corrección. No tiene nada. Notar. Ya. X menos 6 o x más 1. Entonces, este polinomio tiene dos ceros. Vale 0 cuando x es igual a 6. A ver. 6 igual, flecha arriba, 0. Y cuando x vale menos 1. Pues ahora pongo menos 1 igual, flecha arriba, igual, vamos a ver, igual 0. O sea que para x igual 6 y para x igual menos 1, este polinomio su valor es 0. Estos se llaman los ceros. Este polinomio. Y también se llaman las raíces de este polinomio. También se llaman los números críticos. MC. Dice que el valor del polinomio cambia de positivo a negativo solamente en sus ceros. Entonces, si yo trazo sobre una recta real los ceros, menos 1, el 6, dice que solo estoy trazando el menos 1 y el 6 los ceros. No importa dónde quede el 5, el 10, el 20, no importa. Entonces, esto me indica a mí que solamente aquí el polinomio vale 0. 0. Aquí el polinomio vale 0, ya hemos visto. Aquí el polinomio, cuando tiene números más grandes que 6, por ejemplo 12, igual, flecha arriba, igual 78, vale positivo. Sí, de cualquier número que ponga, el 7 también, hemos visto 7 igual positivo. Aquí cuando cruzamos el 6, este factor se va a volver negativo. Entonces aquí, cuando estamos más grandes que 6, por ejemplo, 20 menos 6 da positivo, y 20 más 1 también da positivo. Más o más va a dar más. Cuando crucemos el 6, este factor se va a volver negativo. Por ejemplo, x igual a 5. Vamos a tener menos, y se va a quedar 5 más 1, 6. Positivo. Entonces vamos a tener menos por más, menos. Cualquier valor que yo le dé a x que esté entre el 1 y el 6, menos 1 y el 6, le va a dar negativo. Y cuando cruce el menos 1, este otro factor también se va a volver negativo. Entonces yo voy a tener, por ejemplo, el menos 3. Menos 3 menos 6 va a dar menos 9, negativo. Y aquí menos 3 más 1 va a dar menos 2, negativo. Pero menos por menos va a dar más. O sea que este polinomio, para valores de x menores que menos 1, va a ser positivo. Para valores de x entre menos 1 y 6 va a ser negativo. Y
para valores de x mayores que 6 va a dar de nuevo positivo. Entonces, usamos este resultado del álgebra dice para resolver desigualdades que son de grado mayor o igual que 1. Por ejemplo, aquí dice esta cuestión. Entonces, como ya nos ha dado, yo les he dicho que hoy día tengo que ir a hacerme fisioterapia. Entonces no vamos a terminar a las 9:30, sino que a las 9. Y yo cuento con que cada uno de ustedes va a seguir esto por su cuenta y va a entender todo lo que yo les he contado ya. Miren. Entonces, si hay algún número equivocado, aquí me dice. Pero está todito para que ustedes lo puedan leer y puedan resolver. Entonces quiero que resuelvan estas, vean estas del texto y con eso entonces segundo grado se vayan al B05 y resuelvan las desigualdades cuadráticas, la 36, 39 y 42. Para que sean capos pueden resolverlas todas. ¿De acuerdo? Y si pueden seguir trabajando, entonces siguen trabajando aquí, teoría de ejemplos, incrementos en distancia, una definición. Ya hemos visto distancia. Bien, entonces yo los dejo aquí y nos volvemos a entregar a ver ¿cuándo nos volvemos a ver? La otra semana. Galería. Bueno, levanten la mano.